La Constitución de la República, en el artículo 41, dice: se reconocen los derechos de asilo y refugio. No solamente de asilo, sin vergüenzas, porque dicen, pero es que estaba refugiado y eso no tenía el asilo, pero también el derecho de refugio. El derecho de refugio. ¿O no han leído la Constitución, señora Palencia, y toda la gente que forma parte del gobierno? ¿No han leído el artículo 41 de la Constitución? Ojalá Jorgito, nos presente, y si tú si lo puede conseguir rápidamente, el artículo 41 de la Constitución, solamente la parte inicial, o sea, el primer párrafo, para que la gente lo vea. Es importante hablar con documentos o con pruebas para que la Ahí gente está, vea. doctor. Se lo Ok, leo. entonces lo leo de acá mejor. ¿Sí lo Se puede leer de allá? reconocen los derechos de asilo y refugio. Ahí está, de refugio. Porque los medios de comunicación dicen, pero es que él no estaba asilado, él estaba refugiado, pero también el derecho de refugio. Y después le dieron el asilo. De acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Y luego dice: el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. O sea, ¿dónde quedó la Constitución, señor Novoa y su combo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde les quedó? Entonces, ¿qué creen que somos? O sea, violan la Constitución las veces que les da la regalada gana. Entonces, claro, ingresó en calidad de refugiado. Luego le dieron el asilo. Ya lo vamos a ver. Eh, las autoridades dicen que estaba refugiado, eludiendo una orden de captura por presunta corrupción. Eludiendo, lo ponen así, eludiendo. Un ser humano tiene derecho a presentarse en una embajada, y si la embajada considera, porque no es que Glass es el dueño de la embajada de México en el Ecuador, presenta su caso y dicen: pase, a ver, expóngame su caso, quédese aquí. Y obviamente, después de analizar el caso Glass, el gobierno mexicano dice: sí, quédese, y además le voy a dar el asilo. Y eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, para eludir una orden de captura, todas las personas que se asilan es porque están eludiendo órdenes de captura. Pregunta del millón ecuatorianos: ¿qué es el asilo? El asilo es una institución mediante la cual una persona busca la protección de una embajada de otro país para tener el asilo diplomático, que es diferente del asilo territorial. Ya voy a explicar. El asilo diplomático es porque está asilado en una embajada. Y el asilo territorial es cuando ya se va, ya es llevado allá, como en el caso del momento actual. Por ejemplo, Carlos Viteri Gualinga, que está en México, ya tiene asilo territorial. El asilo diplomático es nada más, escúchenme bien, es un tránsito hacia el asilo territorial. Es un asilo momentáneo que se lo da en una embajada para que luego esa persona sea llevada al país asilante, en este caso México. Es obvio que es una persona. Si ¿acaso que una persona caminando por la calle que no tiene nada que ver con algún proceso judicial, especialmente de lawfare, de judicialización de la política, llega y dice: me quedaré pues en esta embajada, voy a timbrar a ver si me reciben, me tienen de asilado y después me mandan afuera? Van a decir: ¿cómo así usted quiere venir aquí? Porque tengo esta persecución, y presenta sus papeles. Entonces no es que tenía una orden de captura. Claro que tenía una orden de captura. Al 17 de diciembre del 2023, aquí hay que rectificar. La orden de captura contra Glass no había el 17 de diciembre del 2023. Es una mentira del comunicado de prensa de la presidencia. La orden de captura le dieron el 5 de enero del 2024. Cuando él se presenta en la embajada no tenía orden de captura, pero sabía lo que se le venía, porque ya convocaron a la audiencia con fines investigativos. Entonces, obviamente tenía que ponerse a buen recaudo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ecuador? Vamos a ir desbaratando todo lo dicho por el gobierno. Dice: el Ecuador, en estricto apego, esto lo dijeron, a las normas de la Comisión de Viena sobre relaciones diplomáticas,
continuará brindando protección a los locales de la Embajada de México en Quito. Igualmente, el Ecuador brinda todas las garantías a la embajadora Raquel Serur Smec, que ha sido declarada persona no grata hasta su salida. Pero, ¿qué es lo que dice al comienzo? Continuará brindando protección a los locales de la Embajada de México. La protección es estar afuera para, en el momento más propicio, asaltar la embajada. O sea, no se puede actuar con felonía en la vida. No se puede decir, quédate tranquilo que no va a pasar nada y después viene el golpe. Entonces, luego dice lo siguiente, que es otra mentira. El Ecuador y México son partes de la Convención sobre Asilo Político de 1933 y de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, la Convención de Caracas. Y que no cabe duda que la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass no es lícito concederle, porque está procesado por un delito común. Entonces vamos a ver qué dice la Convención sobre Asilo Político de 1933, donde leen solo una parte, sin vergüenzas. Lean todo, pues carajo. Así no se manejan las cosas. ¿Qué dice la Convención sobre Asilo Político? Que no es lícito a los estados dar asilo en legaciones a los inculpados de delitos comunes, que estuvieron procesados en forma o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios. ¿Sí? Pero luego en el artículo 2 dice, la calificación de la delincuencia política corresponde al estado que preste el asilo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el estado asilante, en este caso México, el que tiene que ver si se trata realmente de un delito real o es un tema de persecución política. Entonces, ¿por qué no citan el artículo 2 cuando hacen las típicas ruedas de prensa y publican los manifiestos y los comunicados al país? ¿Por qué no hablan del artículo 2 de la Convención sobre Asilo Político de 1933? ¿Por qué no hablan de esto? Y luego dice, de conformidad con el artículo 3, inciso 2 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, dice, el gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador. A ver, o sea, esto lee desgraciadamente el pueblo ecuatoriano. Y claro, más de una persona dice, ahí está clarito. Y además dicen que es en base a una convención internacional. Ahora vamos a deshuesar a la Convención de Viena, a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas. La vamos a ver qué es lo que mismo dice. ¿Qué es lo que mismo dice? ¿Qué es lo que dice? En el artículo 1 dice, el asilo otorgado en legaciones será respetado por el Estado territorial, o sea, por Ecuador, de acuerdo a las disposiciones de la presente convención. Será respetado. Respetado no es meter los chapas. Eso no es respetar el asilo otorgado. El artículo 3, al que menciona en este caso el gobierno, dice lo siguiente, que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios y competentes y por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. ¿Por qué carajo no dicen completamente lo que dice el artículo 3 de la Convención? Salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Entonces uno dice, a ver, aquí hay una discusión entre el Estado territorial que viene a ser el Ecuador y el Estado asilante que viene a ser México, en donde a ver si se ponen de acuerdo si realmente es un tema político o es un tema de delincuencia común. Pero esto lo zanja, esto lo resuelve la Convención sobre Asilo Diplomático, de la cual es parte el Ecuador, pues. ¿Qué dice el artículo 4, de lo cual no dicen ni pío? No dicen ni pío en los comunicados de prensa ni en las intervenciones. Corresponde al Estado asilante, o sea, en este caso a México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. O sea, el que tiene que dirimir sobre qué mismo de lo que está pasando es el Estado asilante, el que dé el asilo. Esta es la norma fundamental.
que el considerar si hay persecución política o es un tema de delincuencia común, le corresponde al país que da el asilo. Y eso no se entra en discusión. Por mucho que lo lleven a Mauricio Gándara a Ecuavisa o a Teleamazonas, o por mucho que lo lleven a este doctor Esteban Santos a los mismos medios, esto no se discute. Esto no entra en discusión. El que tiene que decidir si es un tema político o es un tema de delincuencia común es el Estado que dé el asilo. Así se resuelven los temas. ¿Qué dice el artículo 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático? Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. Y aquí viene un tema, despacito amigos, escuchen. Y el Estado territorial, ¿quién es el Estado territorial? El Ecuador. Está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. ¿Qué es lo primero que dijo el gobierno ante la expectativa del asilo? Nosotros no daremos ningún salvoconducto. Con solo decir eso, están diciendo, solamente con decir eso, que no están cumpliendo con la Convención sobre Asilo Diplomático. Así de frente. Porque el artículo 12 dice que el Estado territorial está obligado, no dice que tiene que analizarse el tema, que está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. Y se acabó, el tema ahí queda, y se acabó. Entonces, esto, y luego Isurieta para Roberto Isurieta, el de la parejita Éxito. Roberto Isurieta dice, sabíamos que Glass iba a salir del país y por eso hicieron lo que hicieron. Claro que iba a salir del país, no seas, deja de ser sonso. Obvio, pues, si ya le dieron el asilo diplomático, ya le concedieron el asilo diplomático. ¿Cuál es el objeto del asilo diplomático? El salir del Ecuador para que vaya a tener el asilo territorial en México. Y entonces lo presenta Isurieta como que el vivo de la película, el que ha descubierto el agua tibia. Entonces, claro, o sea, como sabíamos que iba a salir del país y por eso mejor lo sacamos y lo llevamos preso. Si el asilo es para eso, para que salga del país, porque ya México consideró que era un tema político y se acabó. Eso era obvio. Entonces, eso, o sea, ya cuando actúan de esa manera ya es el colmo. Por eso el artículo 13 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice, al Estado asilante, o sea, México, le corresponde el derecho de trasladar al asilado fuera del país. Y Zurieta deja de ser tonto, deja de ser bruto. Para eso es el asilo. Y te pones a decir como que has revelado la gran noticia. Es que le iban a sacar del país. Pues que obvio que le iban a sacar del país. México no le iba a tener toda la vida viviendo en la embajada. Es nada más es un tránsito hacia el asilo territorial. Pero aquí viene otro tema. De mi intervención, esta es una de las cosas que quiero que le pongan mucha atención. El artículo 11 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice, si por causa de ruptura de relaciones, el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados. Saldrá aquel con los asilados. Repito, si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, o sea, debe abandonar el Ecuador, saldrá aquel con los asilados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se rompían relaciones diplomáticas como al final se rompieron, la gente de la Embajada de México, en este caso el jefe de la misión, tenía que irse a su país llevándose a los asilados, en este caso a Jorge Glass Espinel. Entonces, esto es claro para indicar, por eso asaltaron la embajada, porque sabían que se venía otra violación de la Convención sobre Asilo Diplomático. Porque perfectamente Roberto Canseco, al que lo vejaron, al que lo botaron al suelo, él tenía que irse llevando a Jorge Glass. Él tenía que irse llevando de la mano a Jorge Glass. Dijeron, este lo va a llevar. Y se nos va la oportunidad de hacer propaganda política, de hacer circo en el Ecuador y hacer aparentar aquí estamos para que prevalezca la ley y no sé qué cosas más. Entonces, con base en esto, viendo
la actitud del gobierno que atacó, se apoderó de la Embajada de México, la Cancillería mexicana, antes de eso ya había confirmado el asilo para Glass. De esa manera, a pedido y a disposición del presidente López Obrador, suspendieron las relaciones diplomáticas con México, con el Ecuador. Entonces, y lo hacen también por las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano. Entonces, pero aquí viene, vamos a otro temita.